Necesito que me digan cómo se ve. O sea, pero calma, dejen escribir algo para... ¿Bien? No, pero calma, deja escribir algo. Si escribo así, por ejemplo... Espérate, está muy delgadito. Si escribo así... Sí, se ve. ¿Sí? Se ve. Y si escribo esto, ¿se entiende igual? Sí, se ve bien. Ya, bacán. Perfecto. Ya, gente, vamos a la guía. Voy, calma. Escúchenme atentamente. Están todos poniendo mucha atención. Tienen que seguirme el hilo porque va a ser brígido. Ya. Todos poniendo toda su concentración. Apaguen el celular 100% concentrados. Si algo se pierden, me avisan. Parte piola, pero después se pone muy brígido el tema de las matemáticas. Ya. Vamos. Date un segundo, déjame sacar el cuaderno. Puta la wea. Ya. Voy a llorar. Ya. Camilo, ahora sí. Se pone brígido el tema de las matemáticas. tenme Ya. paciencia, por favor, que yo de verdad soy pero un asco, soy nula, así, nada de Dale, no, matemáticas. sí. Tranquila, tranquila. Lo voy a explicar con manzana. Ya. Una de las características de los organismos vivos es la toma de materiales desde el medio que los rodea y su transformación dentro de ellos para estructurar su protoplasma. El protoplasma es todo lo que compone una célula, incluyendo el núcleo. El citoplasma excluye el núcleo, el protoplasma incluye al núcleo. Este hecho origina variadas e importantes interrogantes que pueden algunas ser contestadas experimentalmente. ¿Ya? Nada importante ahí, solamente nos están diciendo que todos los organismos hacen difusión. El protoplasma de una célula puede considerarse como una solución. Y acá empezamos ya con las cosas importantes. Una solución significa que tiene un solvente y un soluto. Un soluto que está inmerso en un solvente. El protoplasma de una célula puede considerarse como una solución compleja en el cual el agua, como solvente, está separada de su ambiente por el plasmalema. El plasmalema es la membrana plasmática. Le pusieron este nombre raro para puro confundirnos. Entonces, el interior de la célula es una solución y el exterior de la célula también es una solución. También tiene un solvente y tiene solutos. Ya, por su parte, el medio ambiente también es una solución. El medio ambiente que rodea a la célula también es una solución. Solamente mostrando el print por si acaso. Legal, pues, buena. Gracias por avisar. Es que veía que se movía el cursor, pero no. Claro, claro. Si pongo esto, ven todo, ¿no? ¿Ven internet ahora? Sí, ahora sí. Sí, ahí sí. Ya. Bueno, estaba leyendo la guía por si acaso. Ya, el protoplasma de una célula puede considerarse como una solución compleja en el cual el agua como solvente... No se ve el Word. Compartiendo solamente el disco. Ya, plan C. Tenéis que poner transmitir toda la pantalla. Sí, mira, es que cuando tú colocas transmitir pantalla, te aparecen como dos opciones arriba, te tienes que ir a la segunda opción y te aparece así como transmitir pantalla completa o una cosa así. Y ahí ahí como que está. puedes como compartir todo. Buenardo. Ahí sí. Ahora sí, cierto. Ya. Sí. Ya van por cuarta vez. El protoplasma de una célula puede considerarse como una solución compleja en el cual el agua como solvente está separada de su ambiente por la membrana plasmática. Por su parte, el medio ambiente también es una solución. Todo lo que rodea a un ser vivo también es una solución. Entonces tenemos una solución separada de otra solución. ¿Ya? Y ahí es donde entra la difusión. La difusión, lo que tenemos aquí, es un clásico ejemplo de difusión. Esta va a ser una célula vegetal, su núcleo, y todo el interior es una solución. O sea que tiene un soluto, que es todo lo que está dentro de la célula, y tiene un solvente, que es toda el agua. Y dice que lo que rodea a los seres vivos, a todos los seres vivos, toda la atmósfera que los rodea, ya sea debajo de la tierra o en el aire, todo también es una solución. También está compuesto por solutos y un solvente, independiente
de si estamos hablando de la tierra, de si estamos hablando del aire, de si estamos hablando del agua. Todo lo que rodea a los seres vivos es una solución. Y por lo tanto, por ser dos soluciones distintas, separadas por una membrana semipermeable, eso es lo que permite que exista este proceso que se llama difusión, que es de lo que trata todo el experimento. La difusión. Entonces tenemos dos cosas distintas y los solutos van a pasar siempre, siempre cuando es difusión. La difusión es un medio de transporte pasivo que no necesita energía y que es a través de la membrana plasmática, no ocupa proteínas. La osmosis es la difusión del agua. El agua atraviesa la membrana plasmática, es una difusión. Pero también hay difusión de gases y de átomos muy pequeños, como como los que son los gases. El oxígeno, el CO2 también atraviesa. Entonces los gases y algunos átomos muy pequeños y el agua atraviesan la membrana por difusión. Ya, ¿qué pasa con la difusión? Que la difusión tiene una velocidad, una rapidez en realidad. Rapidez es sin la flechita, pero siempre se va a hablar de velocidad. Pero tiene una rapidez. ¿Por qué no es velocidad? Porque la velocidad es un vector, necesita una dirección. Y acá no se habla de eso, pero igual dicen velocidad erróneamente. Tiene una rapidez y esa rapidez depende de la temperatura y del material, ¿ya? Y depende de la temperatura y eso es a lo que nos encamina la experiencia 2, a esa temperatura. Ok, sigamos. Entonces, eso es todo lo que les dije, es esto. Y ahora comenzamos. Para el estudio de la difusión, se utilizará una planilla Excel en el que usted simulará lo que debería ocurrir, ¿vale? No nos dicen nada. Calcule teóricamente, y acá empieza lo importante, calcule teóricamente las distancias recorridas por difusión. Ya vamos a calcular las distancias recorridas por la difusión. Esta difusión, para saber qué tan rápido van, lo que ellos ven es la distancia que recorren. Entonces, primera experiencia, ver la distancia recorrida por esta difusión, por este movimiento de solutos de una solución a otra. Y nos dicen, calcular teóricamente las distancias recorridas por difusión en cada medio. ¿Cuáles medios? Estos tres medios. Calcular las distancias recorridas por difusión en cada medio a partir de la ecuación TA. Entonces, nos dicen, acá hay algo importante también, que para calcular esta distancia tenemos que poner distancia es igual a la A, que es la constante de proporcionalidad, que ya la vamos, se me fue el mouse para abajo, ya la vamos a ver bien, multiplicado por el tiempo elevado a un medio. Ya, y ahora voy a bajar la velocidad porque empezamos con las explicaciones importantes que tienen que poner ustedes en su informe. El hecho de que el tiempo esté elevado a un medio ya es algo que hay que mencionar en los informes. ¿Qué significa que el tiempo esté elevado a un medio y que la A no? En una fórmula, cualquier fórmula, si hay algo que está elevado por un número grande, significa que eso influye mucho en lo que queremos calcular. En este caso está elevado a un medio, eso es como decir, es lo mismo que decir 0,5. ¿Y saben qué también es lo mismo? Es lo mismo que decir raíz cuadrada de un medio, o sea, raíz cuadrada del tiempo. Decir un medio, cuando tengo a elevado a un medio, eso es lo mismo que decir raíz cuadrada de a. Y por eso es que la profe, cada vez que hablaba del tiempo, decía la raíz cuadrada del tiempo, y lo decía súper rápido, lo decía súper rápido, perdón. Decía la raíz cuadrada del tiempo, la raíz cuadrada del tiempo, la raíz cuadrada del tiempo. Es porque está elevado a un medio, y eso quiere decir raíz cuadrada del tiempo. Entonces, vamos a cambiar eso por esto. Ahora, eso quiere decir, si está como raíz cuadrada, quiere decir que el tiempo tiene una menor influencia en la distancia recorrida que este factor de proporcionalidad. Esta A, que se llama factor de proporcionalidad,
Proporcionalidad. Ay, qué difícil escribir. Nalidad. Ya. Esta A tiene más influencia en la distancia recorrida por la difusión que el tiempo. Ya, eso es algo importante. Que si ustedes lo mencionan, la profe va a decir, ah, estos cabros saben. ¿Vale? En serio. Entonces, el factor de proporcionalidad es más importante. Ya, ¿qué es el factor de proporcionalidad ahora? Cuando dos cosas son proporcionales, vamos a decir que tenemos aquí una figura y tenemos aquí esta otra figura, ¿ya? Y vamos a decir que son proporcionales. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo agrando una, la otra se va a agrandar de igual forma, ¿ya? Eso significa que sean proporcionales. Y hay factores de proporcionalidad. Yo puedo tener, por ejemplo, en este caso, si los dos se agrandan, de la misma forma, o sea, si el cuadrado, por ejemplo, el cuadrado de atrás, el rectángulo, se expande al doble de su largo, significa que este diamante también se va a expandir al doble de su largo. Eso significaría que estamos con un factor de proporcionalidad igual a 1. Si el diamante aumenta 1, el cuadrado aumenta 1, ¿ya? Pero en este caso de las plantitas es distinto. ¿Cómo podría entenderse también este factor de proporcionalidad? Un factor de proporcionalidad inverso, por ejemplo, es cuando tenemos una figura y tenemos otra. Si se dan cuenta, los factores de proporcionalidad son siempre entre dos cosas. Y en la guía esta no es la excepción. Si yo achico este cuadrito y el triángulo se agranda, eso significa que tenemos un factor de proporcionalidad inverso. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa? Que ese factor de proporcionalidad es un número. Y ese número nos indica cómo va a ser ese cambio, cómo van a cambiar esas dos variables que están siendo proporcionales. Entonces, eso es esta fórmula, ¿ok? Y eso es el factor de proporcionalidad. ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿No? Yo ninguna. Vale. Qué brígido. Ninguna. Primera vez que siento eso que hacen los profes de decir alguna pregunta y espera una sola respuesta para decir, vale, bacán, seguimos. Lo entendí completamente. Weón. Qué brígido. Ya. Dale, Emilito. Entonces, experiencia 1. Variar el valor de A del factor de proporcionalidad entre 1 y 6. Ahora, fíjense bien en esto, que también es importante que la profe se dé cuenta de que ustedes entendieron esto. El factor de proporcionalidad está en milímetros. Es una distancia. Esto es muy distinto al factor de proporcionalidad. Bueno, no es tan distinto, sigue siendo un factor de proporcionalidad. Pero al tema que yo les estaba mostrando aquí de la figura geométrica, porque aquí estamos, el factor de proporcionalidad nos está diciendo algo mucho más interesante y complejo. Fíjense aquí, dice ejercicio 2, utiliza el valor del factor de proporcionalidad para los colorantes indicados abajo. ¿Qué tenemos acá? Tenemos 3 colorantes. Son colorantes y acá tenemos el mismo colorante 2 veces, pero en distintas concentraciones. Entonces, este PM es el peso molecular. Tenemos una solución, recuerden que la difusión ocurre entre soluciones. Entonces, esto deberían ser soluciones. Soluciones de anaranjado de metilo, soluciones de eritrocina, y claro que lo son. De hecho, son soluciones tan diluidas que esta es la concentración que tienen. O sea, imagínense, esta eritrocina 897 PM que está a concentración 0,001, es que tenemos un montón de agua para un poquitito de eritrocina. Ya son concentraciones muy bajas. El hecho de que tengan una concentración aquí escrita ya dice, como que afirma que son soluciones, ¿vale? Y estos son los pesos moleculares de cada una de esas moléculas. Ya. ¿Son moléculas estas cosas? No, no son esto.
Entonces nos dice, la concentración del anaranjado de metilo es de 0,01 para esa solución y nos dice que para esa concentración y para esta solución, la constante de proporcionalidad es 2,1. Ahora, ese 2,1 es una distancia y es una constante de proporcionalidad. Pero para que sea una constante de proporcionalidad, tiene que estar relacionando dos cosas. ¿No es cierto? Son dos cosas que tienen que estar relacionadas de forma 2,1. Entonces, para que entendamos cuáles son las cosas que están relacionadas, solamente basta con mirar la fórmula y despejar esa constante de proporcionalidad. Esto se va a poner mucho más complejo, cabrón, ¿ah? Estamos recién empezando, de verdad. La experiencia 2 es mucho más cuática. Ya, entonces voy a despejar mi constante de proporcionalidad para que esto está multiplicando, la t está multiplicando, pasa dividiendo para el otro lado, estoy despejando la a solamente, y me quedaría así. Entonces, perfecto, esto es una división, vale decir una fracción, vale decir una razón, una relación. Las divisiones son relaciones. Ahora, tenemos una distancia que está relacionada con el tiempo. Obvio, el factor de proporcionalidad es lo único que podía tener sentido. Está relacionando la distancia con el tiempo. ¿Ok? La distancia con el tiempo. Ya no estamos relacionando un rectángulo con un diamante y viendo cómo los dos crecen con cierta proporcionalidad. Ahora estamos relacionando la distancia con el tiempo y viendo cómo ambos avanzan con cierta proporcionalidad. Y esa proporcionalidad nos la da nuestra letra. ¿Ok? ¿Todo bien? ¿Se perdieron? ¿Alguien? ¿Todo bien? Ok. Muy bien. ¿Quién es Narumi? ¿Quién más, po? Aquí estamos. Ah, chuta. ¿Te cambiaste de nombre recién o de foto? ¿Qué onda? No, hace rato. Concéntrate, oye. Ya. Era no. Ok. Entonces, nuestro factor de proporcionalidad entre la distancia y el tiempo, eso lo pueden despejar de la fórmula y dejan a la profe loca. Ya. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos que depende del material o de la solución, de la molécula que esté disuelta, cómo va a ser esa constante de proporcionalidad. Si se dan cuenta, el anaranjado tiene 2,1 en una concentración y la eritrocina está a la misma concentración. Y eso es lo que te quiere mostrar este cuadro. Te quiere mostrar cómo varía con las concentraciones. Entonces, aún estando a la misma concentración, tenemos velocidades distintas. Obviamente porque son soluciones distintas. Pero aquí nos ponen la misma solución que en el medio, la eritrocina, pero nos cambian la concentración y eso también significa que cambia la constante de proporcionalidad. Y aquí esto, para que lo escriban en el informe, esto yo se los detallo para que lo escriban en el informe, no porque me quiera lucir. Esto es importante. Fíjense en esto lo tienen que escribir sí o sí. Esta concentración es menor que esta. Y eso es lo que determina que este factor de proporcionalidad sea menor que este. Este cuadro, lo que nos quiere decir y lo que ustedes tienen que escribir, por favor escríbanlo. Este cuadro, la información que nos da son dos cosas. Que el factor de proporcionalidad depende de la solución, de cuáles son los componentes de esa solución, y también depende de la concentración de esa solución. ¿Ya? Eso es lo que hay que rescatar de este cuadro. Entero penca. Y también, perdón, falta algo, también de la concentración tienen que escribir que a menor concentración
¿qué cosa? Menor a. Y a mayor concentración, mayor a. ¿Vale? Eso lo deducen aquí de esto que está en azul y en blanco. Ok, ok, ok. ¿Todo bien? Esa sería la experiencia Ok. 1. Yo tengo Ah, una no, pregunta, mentira. o sea, no una Falta todavía. pregunta. ¿Puedes volver a repetir el factor de proporcionalidad depende de la y me perdí? Eso porque estaba ahí escribiendo, ¿no? Sí. Depende de la distancia y del tiempo, pero también depende de la solución, de los componentes, ahí te debes haber perdido, de los componentes de la solución. En este caso tenemos anaranjado de metilo y en este caso tenemos eritrocina. Esos son los componentes de la solución. Y podemos ver que a igual concentración tienen distintos factores de proporcionalidad. Entonces, claramente depende también, no solamente de la concentración, sino que también de la naturaleza de esa solución o de los componentes de esa solución. ¿Ok? Escribiendo. Sí, se entendió. Ya. Ok. Entonces, lo que tienen que hacer acá en el ejercicio 1 es variar el A en este Excel. Aquí, este A lo tienen que variar de 1 a 6. Y es súper obvio, chicos, es súper obvio esto, es súper obvio por qué el A se mide en milímetros. Y eso, en verdad no es obvio cuando lees estas cositas. Estas cositas te dicen todo. Y esto lo tienen que poner en el informe. Esto y esto. Y bueno, dice que A es la distancia recorrida en un día. Aquí está, esto es clave. A es la distancia recorrida en un día. Entonces eso nos aclara todo, cabros. Esto de que sea la distancia recorrida en un día nos aclara todo, el gráfico, todo. Es la explicación que se necesitaba. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que la distancia, o sea, que el factor de proporcionalidad ya relaciona la distancia con el tiempo. Pero ¿en cuánto tiempo? Ahora sabemos que A siempre va a ser los milímetros recorridos en un día. Y con eso se aclara la película. Esto hay que escribirlo en el informe. Esa es la razón por la cual A se escribe en milímetros y no en una unidad de distancia partido por tiempo, como la velocidad, metros partido por segundo, kilómetros por hora. Siendo que está relacionando una distancia con un tiempo, pero se mide solo en unidad de distancia. Y esa es la explicación, porque el tiempo es un día. O sea, en realidad debería ser milímetros partido por día. ¿Ya? Esa es la explicación. Y entonces, con eso se aclara mucho todo esto. Fíjense, acá tenemos el tiempo, 0, 1, 2, 3. Entonces, si A nos dice la distancia recorrida en un día, entonces aquí, a la derecha, acá donde está el 1, en un día, este valor, esta altura, esta distancia es A. Y fíjense, aquí está en 0,63 y aquí está un poquito más arriba de la mitad. Fíjense si pongo 2. Si pongo 2, acá en 1, tiene que caer aquí, en este punto, justo en el 2. Si no pasa, me corto las huevas. Ahí está. Tiempo 1, distancia 2 milímetros. Tiene todo el sentido. Entonces, ese es el factor de proporcionalidad de una difusión, ¿ya? Es la distancia que recorre en un día. Esa es la relación que hicieron entre la distancia y el tiempo. Entonces, aquí la profe nos hace poner de 1 a 6, y si ponemos 6, vemos que el primer punto llega justo al borde superior, justo al 6. En un día recorre 6 milímetros. Y podemos ver que mientras más alto es el factor de proporcionalidad, obviamente más hacia arriba va a irse la curva. Pero por favor no caigan en el error que siempre cometen. Ustedes siempre hacen este error. Siempre, todos los alumnos lo hacen. Les piden que expliquen un gráfico y lo que hacen es explicar la curva. Dicen, aumenta la pendiente, aumenta hacia arriba,
sube la curva, no tienen que explicar la curva. No les importa la curva a los profes, lo que les importa es la explicación de los datos, de qué pasa con las variables. Si aumentamos el A, obvio que aumenta la curva, pero ¿por qué? Porque está aumentando la distancia recorrida por ese tiempo, ¿ya? No por un menor tiempo, por el mismo tiempo. En un mismo tiempo, en un día, recorremos muchos más milímetros, ¿ya? Esa es la explicación de lo que pasa en el gráfico, no que la curva aumenta. Vale, y acá nos pone todo esto para que vayamos viendo cómo va avanzando en los días. Entonces aquí, esto es importante. Aquí, en el tiempo 1, es el factor de proporcionalidad. Ahí está, el 2. Perfecto. ¿Alguna duda con eso? Ya estaríamos pasando a la experiencia número 2, que es la brígida. ¿Todo bien? Por aquí no hay dudas. Bacán, bacán. Bacán, bacán, bacán. Oye, esta materia es una caca, en verdad. ¿Cómo nos hacen? Bueno, estamos en fisiología vegetal y nos hacen hacer esto. Una tontera. Ya. Yo quería ver plantitas. Claro, todos queríamos ver plantita. Ya, entonces vamos a la experiencia número 2. Y dice, con los valores que aparecen en la planilla de Excel, todos estos valores, calcular el coeficiente de temperatura para cada 10 grados Celsius. Y eso se llama Q10. Ahora, Q10, ¿cuál es el nombre de Q10? Coeficiente de temperatura para cada 10 grados Celsius. Todo eso es el Q10. Por eso nunca le dicen su nombre y le dicen solamente Q10, ¿ya? El coeficiente de temperatura o coeficiente térmico Q10, ya, ok, aquí nos lo cambiaron al tiro, coeficiente térmico, de cualquier proceso químico o fisiológico, o sea, de cualquier cosa, a cualquier cosa le podemos buscar un coeficiente de temperatura, ¿ok? A cualquier cosa. Y esto es lo que es importante. Es el número de veces que aumenta la velocidad, ojo, o intensidad, no necesariamente tiene que ser una velocidad, porque se aplica a todos los procesos, no solo a los que avanzan, no solo a los que tienen velocidad. Entonces, el coeficiente de temperatura es el número de veces que aumenta algo. Vamos a dejarlo ahí. En un proceso. Por cada 10 grados de aumento de temperatura. Ok. ¿Qué quiere decir todo eso? Tenemos un Q10. Eso significa que cada 10 grados, voy a poner aquí, cada 10 grados Celsius que yo aumente, entonces el proceso que sea que esté calculando, va a aumentar X veces, donde X es justamente el Q10. Vale decir, si yo tengo, por aquí hice un ejemplo súper hermoso. Si yo tengo, ya, acá, súper hermoso, así, el loco humilde. Hice un ejemplo hermoso, fíjense. Voy a poner un Q10 igual a 10. Eso quiere decir que tiene que aumentar 10 veces, porque mi Q10 es de 10. Y vamos a poner un ejemplo de velocidad de difusión, porque eso es lo que nos pregunta la guía. Entonces, rapidez de difusión. Rapidez de difusión. ¿Qué tan rápido avanzar? Vamos a poner el ejemplo de que tenemos una velocidad de difusión, voy a inventar, una velocidad de difusión de 2 milímetros por hora, porque suena algo creíble y razonable. Cada una hora avanzamos 2 milímetros, ¿ya? Esa es mi rapidez de difusión. O sea que si pasan 2 horas, vamos a avanzar 4 milímetros. No es que esté yendo más rápido, es que el tiempo está pasando. El tiempo está pasando y por lo tanto nos estamos moviendo. Ya. Ahora, si mi Q10 es de 10, si mi coeficiente térmico es de 10, significa que si yo aumento mi temperatura en 10 grados,
Vamos a decir que este estaba a 0 grados Celsius. A 0 grados Celsius, mi rapidez de difusión es de 2 milímetros por hora. Entonces, si yo aumento a 10 grados Celsius, esta velocidad va a aumentar 10 veces. Vamos a quedar en 20 milímetros por hora. Y si aumentamos a 20 grados Celsius, ya no vamos a ir a 20 milímetros por hora. Nuestra rapidez va a aumentar, ¿cuánto? 10 veces. ¿Por qué? Porque eso nos dice nuestro Q10. Entonces va a avanzar 200 milímetros por hora. Ojo, no le estoy sumando el 10, no estoy diciendo 2, 12, 24. Se está multiplicando porque la definición dice que es el número de veces que aumenta. Por lo tanto, es una multiplicación. ¿Ya? Entonces, eso es el Q10. Ahora, quizás alguno se pudo haber confundido, puede ser, porque puse un 10 y justo aumenté el 10, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa si tuviera un Q10 de 5? De 5. Si mi Q10 es 5, significa que cada vez que aumente, voy a ocupar estas mismas temperaturas, cada vez que aumente 10 grados Celsius, mi variable, en este caso la rapidez, va a aumentar 5 veces. Si yo tenía 2 milímetros por hora y aumento a 10 grados Celsius, entonces vamos a tener 2 por 10, 2 por 5 son 10. Justo me salió un 10 de nuevo. Y si aumentamos 10 grados más de temperatura, entonces de nuevo por 5. 5 por 10 son 50. ¿Por qué puse grado? Ahí está. Eso es lo que significa el Q10. Es el número de veces que aumenta algo, una variable, en este caso la rapidez, por cada 10 grados que aumentamos la temperatura. Entonces, claramente tenemos que poner en el informe, destacar ahí, Katy escriba en su cuaderno, que a medida que aumenta la temperatura, aumenta la rapidez de la difusión. Si le pones velocidad de difusión, la profe no te va a decir nada. Ahora, ¿cómo es ese crecimiento? ¿Qué tanto aumenta la rapidez de acuerdo al aumento de temperatura? Pues para eso justamente, para ver esa relación, se inventó el Q10. Chan, 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 chan. Maravilloso. Ya. Milo, Ahora, hola, Milo. ¿El rapidez es lo mismo que velocidad? en términos de número, sí. En términos de módulo, que se dice sí, pero en realidad no. O sea, en física son cosas completamente distintas. La rapidez es qué tan rápido tú vas, mientras que la velocidad es qué tan rápido tú vas en cierta dirección. Y si tú vas en sentido contrario, tu velocidad va a ser negativa. Ujú. Entonces la definición la ponemos como aumenta la temperatura, aumenta la velocidad de difusión o rapidez de difusión. Es que en la guía aparece como velocidad porque a la profe le dio lo mismo. Ah, ya, ok. Porque esto no es física. Ya, ok, gracias. Entonces, ok. Ya. Y acá entonces tenemos que comprender este gráfico para poder seguir avanzando con nuestras vidas. Fíjense que este es nuestra solución, ya eritrocina 897. Y nos dice, acá nos da un dato importante, que a 20 grados Celsius su coeficiente de proporcionalidad es 0,75 y que a 0 grados Celsius su coeficiente de proporcionalidad es 0,5. Fíjense que nuestro coeficiente de proporcionalidad cambia con la temperatura. Eso es nuevo. No habíamos visto eso. Entonces es como brígido. Porque fíjense que tenemos 0,5 y 0,75. Los voy a poner aquí en verde. 0,5 y 0,75.
¿Y qué es esto? Es la cantidad de milímetros que se avanza en un día. Eso es lo que es. Y nos dice que esto cambia, o sea, aumenta si aumentamos la temperatura. Y obvio que tiene sentido, pues si el Q10 nos acaba de decir que la temperatura cuando aumenta la rapidez de difusión. Entonces tiene todo el sentido del mundo de que A no solamente dependa de la solución, que no solamente dependa de la concentración, sino que aquí le agregamos algo nuevo, lo voy a hacer más oscuro, también depende de la temperatura. Katy, anótelo. Ya, fíjense eso. Una locura. Ya. Entonces, voy a guardar esto, no se me pierda. Estaba aquí. Ok, entonces tenemos aquí algo importante. Ya empezamos con los cálculos y tenemos 20 grados Celsius y 0 grados Celsius. Entonces, a los 0 grados Celsius, la temperatura la estoy poniendo con celeste. A los 0 grados Celsius, esto ocurre a 0 grados Celsius, mientras que esto ocurre a los 20 grados Celsius. Ahora, estos datitos nos van a ser muy útiles para los cálculos que hay que hacer. Y es muy importante que hayamos entendido todo lo anterior, todo. El Q10, ¿qué es el Q10? ¿Qué es el A? Y ahora también es súper importante que entendamos a la perfección qué está pasando en este gráfico, ¿ya? Que esto es lo que a nosotros con el Eli nos comió el cerebro y estuvimos toda la clase discutiendo que el gráfico estaba malo, que cómo podía ser, que qué wea es esto. Y la profe nos respondió una mierda. Pero finalmente, debatiéndolo, Eli entendió, se le prendió la ampolleta y fue como, ya. Entonces, tenemos tiempo en días. ¿Qué habíamos dicho del tiempo en días? Habíamos dicho que la distancia, fíjese, esta es la parte rara de entender. Tenemos que todas estas dos columnas son distancias. ¿Ya? Tenemos dos columnas aquí, esta, y ambas son columnas de distancias, son milímetros, ¿ya? Son distancias. Pero una es la distancia que se avanza en una solución a 20 grados Celsius y otra es la distancia que se avanza en la misma solución, pero a 0 grados Celsius. Entonces, a 0 grados Celsius, en 0,1 días, se avanzó 0,16 milímetros. A 0 grados Celsius, en un día, se avanzó 0,5 milímetros. Y ese dato de un día era el A. Era el factor de proporcionalidad. Entonces, inmediatamente rescatamos aquí nuestro factor de proporcionalidad para 0 grados Celsius es de 0,5. ¿Ok? Bacán. Y a los 20 grados Celsius, nuestro factor de proporcionalidad a 20 grados Celsius es de 0,75. Genial. Perfecto. Y nuestro A entonces aquí es de 0,75. Y si nos damos cuenta, en la experiencia número 1 ya nos decían eso. Acá. Nos decían que el factor de proporcionalidad de la eritrocina a 0, bueno, no nos da la temperatura, pero nos dice que es 0,75. ¿Ok? Quizás aparece en el Excel. Probablemente aparezca en el Excel. 0,75 aquí. Tiempo días, cálculo de acá, temperatura ambiente, 20 grados Celsius. Nos están diciendo que la eritrocina tiene un factor de proporcionalidad de 0,75 a 20 grados Celsius y eso mismo lo está mostrando aquí este gráfico, porque es esta misma.
Ya, ahora podemos saber algo que no nos salía, es que esta es la que estaba a 0,01 de concentración. Y está a 0,75, 20 grados Celsius, todo calza. ¿Ok? Un detalle ahí curioso. ¿Qué más? Acá podemos ver claramente que el Q10 no se ve afectado por la temperatura. Y eso también es muy importante. No sé si ya lo puse aquí. No. Ok. Entonces, el Q10, ¿cómo funciona? Si aumentamos en 10 grados Celsius, vamos a aumentar X cantidad de veces la velocidad de esa difusión. Si aumentamos otro 10 grados Celsius, vuelve a aumentar X cantidad de veces la rapidez de esa difusión. Entonces podemos ver que ese X se mantiene constante. Ya, el Q10 es constante, no importa que yo diga de 0 a 10, de 10 a 20, de 20 a 30, de 30 a 40. Siempre va a ser 10 veces las que aumenta. Por eso el Q10 no aumenta y permanece constante. ¿Vale? Permanece constante y también podemos ver que... nada, eso. No importa cómo avanzan los días, no importa cómo aumente la temperatura, el Q10 no es afectado por los cambios en la temperatura. Entonces, vamos a poner por aquí para que lo pongan en su informe, porque esta imagen probablemente se las mande o la mande por el Mojitos, no es afectado por la temperatura. Bacán, bacán, tiene sentido. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué tenemos dos temperaturas? ¿Por qué tenemos dos distancias? ¿Por qué el Q10 es 1,20? 1,22, perdón. ¿Cómo lo calculamos? Vamos a ver qué está pasando aquí. Tenemos una solución a 20 grados Celsius y otra a 0 grados Celsius. Las voy a hacer como un cubo. Vamos a imaginar que son como una gelatina, ¿ya? La que está a 0 grados Celsius es así, una gelatina cúbica. Y la que está a 20 grados Celsius es una gelatina cúbica también, pero que está a temperatura ambiente, en realidad. Ya. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Lo que está pasando, gente, es que en 0,1 días, en la que estaba fría, en la que está a 0 grados Celsius, se avanzó esta distancia, 0,16 milímetros. En un día alcanzamos nuestro factor de proporcionalidad, que es 0,5 milímetros. A los 10 días, si se dan cuenta, uno diría que lo lógico es que avance esta misma distancia que avanzó en un día, perdón, toda esta distancia que avanzó en un día, aquí, en un día, uno pensaría que a los 10 días va a avanzar esa misma distancia, pero 10 veces, ¿no es cierto? Porque si avanzó 0,5 milímetros en un día, uno pensaría que a los 10 días va a avanzar 5 milímetros, o sea, esto pero 10 veces. Pero resulta que no, porque funciona distinto, porque su factor de proporcionalidad es raro, ¿ya? No sé cómo explicarlo, es un decimal, el Q10 también es un decimal, son relaciones raras, no son relaciones como tan proporcionales, como 1 es a 2, que si uno aumenta 1, el otro aumenta el doble. Pero, ¿qué tenemos? Que en la otra columna, en el rojito, perdón, en la rojita, en el cubo rojo, tenemos que nuestro factor de proporcionalidad es 0,75. Entonces, en un día avanzamos esto más la mitad de esto. Por aquí. Sería acá. 0,75 milímetros. En un día. Estos dos son al mismo tiempo. Y podemos hacer una relación entre
la velocidad que se corre a esta temperatura y la velocidad que se corre a esta temperatura. Porque son dos variables que si las relacionamos con una fracción, con una división o dentro de una fórmula, podemos conseguir un dato que nos diga cómo están relacionadas. Y eso, gente, eso hace este número aquí. Nos dice cómo está relacionada la distancia que avanzan, pero no de uno solo, no de qué pasa si a este yo le aumento la temperatura, sino que de los dos, la relación entre estos dos. Entonces, para poder entender esto, voy a robarme la definición de Q10 que puse por aquí. Vamos a bajarlo para acá. Y vamos a digerir bien esto. Q10 dice que es el número de veces que aumenta la distancia, en este caso, por cada 10 grados Celsius que aumente de temperatura. Ya, ok. Entonces, este Q10, importante, lo voy a poner con un color propio que no he ocupado hasta ahora. Este número, el 1,22, significa que por cada 10 grados Celsius, esto es importantísimo, les voy a mandar esto ya, por cada 10 grados Celsius que aumente la temperatura, la distancia recorrida aumentará 1,22 veces. Ojo, no pongan aumentará en 1,22, porque eso sería decir que le estamos sumando 1,22 y estaría malo. La distancia recorrida aumenta, esta es la palabra clave, veces, 1,22 veces. Esa es la definición. Ya. Ok, ¿y cuál es el problema? ¿Por qué no entendíamos nada? ¿Por qué nadie puede resolver esto? Porque aquí no nos están dando los 10 grados Celsius que nos tendrían que dar. Aquí debería decir 10 grados Celsius para que nosotros hiciéramos la relación y viéramos que efectivamente da 1,22. Nos podrían haber puesto aquí 10 grados Celsius y aquí 20 y eso nos habría servido. O aquí 0 y aquí 10 y eso nos habría servido. O aquí 40 y aquí 50 y eso nos habría servido. La cosa es que veamos que el aumento es de 10 grados Celsius. Pero la vieja, con respeto, nos puso 20 grados Celsius de diferencia. Y eso complica todo. Porque tenemos que ahora ver cuál sería la distancia recorrida si hubiese aumentado solamente 10 grados Celsius. Para corroborar efectivamente que es 1,22. ¿Ok? Y ese cálculo fue el que a mí me costó y en realidad no era difícil, pero eran muchos pasos. Ahora, antes de terminar con eso, quiero ver. Esto es lo que dijo la vieja. Nosotros cuando le preguntamos eso y le dijimos que acá salía 20 y no salía 10, se lo preguntamos en clase, la señora nos dijo, ah, sí, ya, van a tener que cambiar eso a 10. Y lo dijo así como muy a la ligera, así como si fuera una instrucción, pero no como instrucción, sino que como para salirse de la pregunta, una cosa así. Entonces no sé si eso hay que considerarlo, si tomarlo en serio o no, pero no importa porque la solución que encontré lo incluye y no es necesario hacerlo. Entonces, esto hay que describirlo también. Vamos a describir esto y después vamos a ver lo que les decía. ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿Todo bien? Era larga la explicación. Todo bien. ¿Están seguros? Igual es harto. Cami Mami, usted que nunca pregunta nada. Cami Mami, no sigo hasta que me respondáis. Está complicado, pero igual entiendo. Está complicado. Ya, en todo caso parece que el socito está grabando, me parece.
Ya. Y Confirmo. este paint se los voy a mandar. Ahí ¿Oh? se los mando cuando termine el miro, mando la grabación al grupo. Buena, vale. Ya. Esta fórmula no es complicada, ¿vale? La definición es bien simple. Estamos relacionando, ahora con este Q10, estamos relacionando cómo aumenta la cantidad de veces que aumenta, perdón, la distancia recorrida, pero estamos viendo la relación entre estas dos temperaturas distintas, entre los 0 grados Celsius y los 20 grados Celsius. ¿Y cómo podemos asegurarnos que estamos viendo esa relación? Porque esta fórmula que está aquí, que yo no entendía qué había que poner aquí en el R2 y en el R1, porque según yo había que poner esto para ver cómo iba avanzando, R2 y R1, o sea, R2 y R1, después R2 y R1, pero no, resulta que es R2 y R1, R2 y R1, R2 y R1. Estamos mezclando en la misma fórmula de Q10 dos temperaturas distintas. Eso es lo que nos permite hacer la relación entre estas dos soluciones, ¿vale? Y eso lo podemos ver aquí. Agarramos el Q10 y vemos, y esto fue una de las cosas maravillosas que dijo Eliezer, que se dio cuenta, fue que si uno hace clic aquí, acá le aparece justamente que pusieron en la fórmula. En esta fórmula. Esta fórmula es esta fórmula. Ahí está, fíjense. Ese signo es elevado a. Esto es 10 partido por 20 menos 0. Y aquí está. Elevado a 10 partido por temperatura final menos temperatura inicial. O temperatura 2 menos temperatura 1. ¿Cuáles son esas? Estas. 20 y 0. Esta es la temperatura 2, esta es la temperatura 1. Por eso está puesta primero. 20 menos 0. Entonces queda 10 partido por 20. 20 menos 0. Sí. Esto igual lo podrían poner, ¿ah? Esto igual lo podrían poner. Yo lo voy a poner. Queda así. Q10 es igual a R2 partido por R1, que son las distancias a 20 grados Celsius y las distancias a 0 grados Celsius, y todo esto está elevado a 10 partido por la temperatura 2 menos la temperatura 1. Esta temperatura 2 es 20 y esa temperatura 1 es 0. Y fíjense qué es lo que pasa. Vamos a poner así. Temperatura 2 menos temperatura 1. Lo voy a poner aquí. 10 partido por 20 menos 0. Eso es 10 partido por 20. Lo voy a simplificar por 10 y me da 1 partido por 2. ¿Ok? Entonces esta parte de aquí, la potencia del Q10, nos da un medio solamente para esta relación. ¿Vale? Para esta relación, la potencia que va aquí arriba es un medio. Y como ya les había explicado antes, un medio es lo mismo que decir una raíz. Acá, en la fórmula, no sale como raíz en el Word, sale como un medio. Entonces, una curiosidad matemática nomás, que esto nos va a quedar así. Esto es un medio y eso es una raíz. O sea que esto nos va a quedar finalmente, chicos, para este experimento en particular, nos queda la raíz de la distancia recorrida a 0 grados Celsius. Mentira. La distancia recorrida a 20, ahí sí, a 20 grados Celsius, partido por la distancia recorrida a 0 grados Celsius. Ahí sí. Esto, chicos, esta es la vida. Esto es finalmente la fórmula que ustedes, si aquí arriba ponen cualquier dato de aquí, cualquier dato del 20 grados Celsius, por ejemplo, agarro este, y aquí abajo pongo el de la 0 grados Celsius, me va a dar 1,22. La raíz de esa división siempre me va a dar 1,22 y ahí está hecha la relación. ¿Ya? Es complejo y todavía no terminamos. ¿Vale? Todavía falta
ver el tema de los 10 grados Celsius, ¿ya? ¿Cuál es la distancia que se recorre aumentando en 10 grados Celsius? O sea, por cada 10 grados Celsius que aumente, ¿cuál va a ser la distancia recorrida? Pero eso no aparece en la guía, así que no sé si explicárselo, porque en verdad fueron un montón de cálculos. Y lo que sí, vamos a ver esto. Ya vamos a ver esto, a ver si con eso que aprendimos se puede responder algo. Y damos por finalizada la sesión. Vamos a ver. Defina el proceso de difusión y establezca los factores que lo determinan. Vale, Google. ¿Qué factores controlan la intensidad de la difusión y su dirección? Eso no aparece en la guía. No lo hemos visto en ningún momento. La intensidad de la difusión está determinada obviamente por la temperatura. Está determinada por la temperatura. Está determinada por la concentración. Y por el tipo de solución, supongo. Que es el dato que nos daba el primer cuadrito. El chiquitito. Y eso básicamente. Ya. Y después, ¿y su dirección? Ni idea. Eso, YouTube, ayúdame. Ya, y dice, explique por qué decrece con el tiempo. La intensidad de la difusión, ¿por qué decrece con el tiempo? No lo sé, pero me atrevo a decir que si tenemos una solución aquí, vamos a decir que tenemos ya 5 pelotitas. Y acá tenemos 5, 6, 7, 8. Y acá tenemos 3 pelotitas. No, tiene que ser más. Vamos a poner 5, 6, 7, 8, 9, 10 pelotitas. Y acá vamos a poner 3 pelotitas. Sí, vamos a dejarlo así. Si convertimos esto en una membrana semipermeable, para ver por qué disminuiría la difusión, tenemos que comprender lo primero que le había explicado, que es la difusión. La difusión es el traspaso de un soluto en realidad, o un solvente, cualquiera de los dos, a través de una membrana, buscando siempre regular la concentración, ¿ya? Ustedes pueden mover el solvente para regular la concentración, o pueden mover el soluto para regular la concentración. Cualquiera de los dos va a servir. Obviamente, si el soluto es muy grande y no pasa por aquí, va a ser el solvente el que atraviese. Pero si el soluto puede atravesar, se va a mover muy fácilmente. Entonces, este soluto, obviamente, como aquí está más concentrado que aquí, asumiendo que tenemos cantidades iguales de solvente, para poder hablar de que están en diferente concentración, entonces estos van a empezar a pasar para allá, por difusión. ¿Qué va a pasar? Que mientras más grande es la diferencia de concentración, por ejemplo, si yo saco estos dos, dejo una diferencia de concentración gigante, ¿ya? Acá hay muchos y acá hay muy poco, entonces va a ser más rápido y más intenso cómo van a pasar para acá. Pero una vez que esa concentración comience a regularse, vale decir, si yo saco estos de aquí y los pongo acá, ya no va a ser tan rápida esa difusión. Por eso, chicos, es que en el gráfico 1, en el cuadro 1, perdón, nos dan a entender que la concentración afecta a la velocidad, a la distancia que se recorre. Porque si estamos en menor concentración, o en este caso, en menor diferencia de concentración, porque tenemos dos soluciones distintas, si tenemos una menor diferencia de concentración, entonces esta velocidad se va a ver afectada. Ya no va a ser tan brusco el paso de sustancias, sino que va a ser más leve, porque la concentración, la diferencia, esa es la palabra clave, la diferencia de concentración ya no es tan grande como al principio. Por eso disminuye con el tiempo. Ahora, esto yo no lo saqué de la guía, solamente lo digo porque es como obvio, ¿ya? Pero voy a verificarlo, supongo, porque quizás hay más factores que influyen, no sé, puede ser. Ya, 3. ¿Cuál es la diferencia entre difusión y flujo de masa? YouTube.
Si la velocidad de difusión de un gas es inversamente proporcional a la raíz cuadrada de su peso, ya, ¿qué weá está pasando aquí? Si la velocidad de difusión, ya, velocidad de difusión, si la velocidad, ven, acá ponen velocidad, en realidad es rapidez, pero bueno, si la velocidad de difusión, a la velocidad con la que se mueve, es inversamente proporcional a la raíz, eso significa que en la fórmula que esté aquí, la relación que va a haber, lo que es inversamente proporcional va a estar aquí abajo. Entonces, dice, es inversamente proporcional a la raíz cuadrada de su peso molecular, PM. Ese es el dato que nos daban cuando nos decían 897, acá, esto, 327, 897, eso es el peso molecular. Dice entonces que es inversamente proporcional al peso molecular, a la raíz del peso molecular. Dice, calcule, ya empezó la vieja, calcule cuál sería la velocidad de difusión del hidrógeno, que tiene peso molecular 1, del oxígeno, no, del H2, claro, porque es molecular, es de molécula. Entonces tendríamos un peso de 2. El oxígeno, 2, que son dos moléculas de oxígeno, creo que el peso molecular del oxígeno es, no sé si 8 o 16. Y 16. 16, entonces tendríamos 32. 16 más 16. Ese sería el peso molecular. Y ese es el número que hay que poner aquí abajo. ¿Ya? Y acá va a ir la distancia. No sé qué va a ir acá arriba. No sé qué va a ir acá arriba. Tenemos que revisar bien eso. Y el CO2 sería 12 más 32. Sería 44. Es el peso molecular. Entonces, estos números, el 44, no se destaca. El 44, el 32 y el 2 hay que ponerlos aquí, en la abajo, en la raíz cuadrada. Pero no sé lo que va aquí todavía. Dice, calcule cuál sería la velocidad de difusión de eso, ¿ya? Si la velocidad de un gas es inversamente proporcional a la raíz cuadrada de su peso molecular. Eh, no sé si va a distancia aquí. ¿Y dónde está el tiempo? A ver. ¿No estaría incluida la raíz cuadrada como lo mencionaste arriba? Es que este es el Q10. Necesitamos alguna fórmula en la que se hable de concentración. Alguna fórmula de velocidad en la que haya concentración. Acá podría hacer esto, pero ¿y las T? A ver. Mm, mm, concentración, concentración. Si no está aquí, no está ni a un lado. Ta, ta, ta. La velocidad. ¿Dónde? No tenemos ninguna fórmula de velocidad, po. Porque velocidad es distancia partida por tiempo. O sea, si yo multiplico estas dos cosas, me da la velocidad. Pero si estoy agregando la raíz cuadrada de la concentración a esa fórmula, no sé cuáles son los otros factores que hay que incluir. Quizás haya que googlearlo, pero esa respuesta no la podemos responder con lo que sabemos. Y, ok, ya. Ay, que esa vieja, weón. Ay, señor. Y nos queda la última, que dice, ¿cuánto tiempo tardará una sustancia? ¿Lo tengo aquí o no? Sí. ¿Cuánto tiempo tardará una sustancia? Preguntan por tiempo. Para llegar. ¿Cuánto tiempo tardará una sustancia para llegar? En llegar. De las hojas, de las raíces. De las hojas a las raíces, ya. De las hojas a las raíces en un árbol de 45 metros, ya. ¿Cuánto tiempo se va a tardar en avanzar 45 metros? Eso es lo que nos pregunta. Suponiendo que el traslado se efectuará exclusivamente por difusión. ¿Pero qué sustancia? Una sustancia, dice, tenemos que saber la sustancia, tenemos que saber la temperatura.
Weón, esta weá está entera mal. Bueno, hasta acá llega mi explicación, cabros. Son libres y hay que preguntar por la 4 y por la 5, porque para saber qué tan rápido va a avanzar, para saber cuánto va a avanzar por difusión esos 45 metros, tenemos que saber qué sustancia va a ser, la concentración, la temperatura, todos los datos, po. Por lo mínimo, necesitaríamos A para poder ponerla aquí. Y resolverlo con esta gráfica. Eso es lo mínimo. Si nos dan A, ya, podemos resolverlo. Asumiendo que es el A de esa sustancia. Entonces sería lo mínimo que necesitaríamos. El A de una sustancia. Factor de proporcionalidad. Y la otra esta, no sé, qué chucha esa fórmula, man. Hay que quejarse nomás, po. Supongo yo. Mañana le preguntamos en clase. Ah, buena. Bueno, mañana vamos a estar todos claritos, así que hacemos cagar, con respeto. Qué fuerte. Brígido. Ya pues cabro. Qué Llegué a potente. parte de la grabación. Gracias. Voy a mandarle esta Yo ya había cuestión. escuchado la explicación.